con gusto, con el fin de dar contestación a estas preguntas que nos hacen constantemente a través de los que se interesan de nuestra cultura ñañó, pues sí, tenemos esa bella época cuando se tuvo esa intención de poder darle ese cambio. Pues como siempre se ha conocido dentro del, cuando se mencionan los grupos étnicos de nuestro país, México pluricultural, nos mencionan que somos 62 grupos étnicos, que entre ellos se encuentra el grupo otomí distribuido en 8 estados de la República, como son Michoacán, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Sierra Norte de Puebla y por consiguiente también la parte serrana del estado de Veracruz y por último Tlaxcala. Entonces nosotros al hacer el recorrido de estos estados hablantes de la lengua otomí, surgió esa maravillosa idea de poder analizar el por qué otomíes y por qué ñañó acá entre nosotros cuando se hablaba la lengua indígena. Sabemos que el otomí fue impuesto principalmente por la lengua maestra, como son los náhuatl. El grupo náhuatl se encargó de darle una nomenclatura a cada uno de los grupos étnicos de acuerdo a sus habilidades. Por ejemplo, los tarahumaras, pues al ser muy veloces y corredores detrás del venado, y el que mostrara la resistencia, pues era el líder, era el quien manejaba una agrupación de estos amigos habitantes de la región de Chihuahua, Huachochi principalmente. De ahí surgió el nombre de esos señores que les denominaron tarahumaras, que al descomponer esta palabra, dice, pues corren a lo tonto, corren sin ninguna cierta razón, pero al analizar que ellos aplicaban les aplicaron su nombre de acuerdo a las habilidades de correr de un lugar a otro para poder capturar al venado. Ahora ya no se les llaman tarahumaras, ahora se les llaman rarámuris, para decir el que corre con los pies descubiertos. Y así, cada uno de los grupos étnicos que existen en el país, algunos fueron cambiando sus nombres de acuerdo a las conveniencias de cada uno. De ahí surgió ese cuestionamiento de poder invitar a todos los hablantes de la lengua indígena otomí. Y dijeron, hagamos una reunión, un encuentro para poder realizar esa problemática que viene surgiendo desde nuestros ancestros para llamarlos otomíes. Ahora se reúnen exactamente en la fecha 30, 31 de mayo y 1 de junio del año de 1984, cuando todas estas personas que ya mencionamos se conjuntaron con todas las unidades que existían en el Valle del Mezquital de educación indígena, las supervisiones, los maestros, se interesaron y dijeron, esto nos interesa a todos. Y efectivamente llegó a esta conclusión, denominándose a este encuentro como la unificación de criterios para la escritura y hablar la lengua otomí. Y dicen, cuando nosotros hablamos con un indígena hablante de la lengua otomí, ¿qué es lo que acordamos con ellos? Y les decimos, ¿tú qué idioma hablas? Por supuesto que si es en español, nos dicen, yo hablo el idioma otomí. Y si es en la lengua ñañó, le preguntamos a un hablante, les dicen, Shinoi temañaki iña, nuga diña na ñañó, le contesta de inmediato, ¿verdad? Entonces ahí está uno de los cuestionamientos para podernos decir, en lo sucesivo, en esta reunión, vamos a acordar exactamente qué es lo que se necesita para poder tener este acuerdo, este cambio.
Y así surgió la inquietud de cada uno de los hablantes para decir, pues, al hablar la lengua otomí, tiene sus variantes dialectales cada uno de los estados, y el ñañó, pues principalmente aquí en el Valle del Mazital es en donde se utiliza mucho más el decir nugadin ñarañañó, yo hablo la lengua ñañó. Pues ahí vamos a desprender, porque comenzaron a decir, y tú como Estado de México, ¿cómo se habla? ¿Cómo se dice en la lengua ñañó? Acá nosotros decimos nojedrañ ñato, ñato, nosotros lo entendemos perfectamente. Significa, aún se habla la lengua otomí. Y si nos vamos al estado de Querétaro y le preguntan a usted qué idioma habla, nojedrañ ñajera ñaña. Y así vienen surgiendo los cambios dialectales en cada uno de los estados, inclusive en las regiones. Tenango de Doria, les preguntan también, ustedes, ¿cómo se les denomina a su grupo indígena? Nojedrañujo. Vean ustedes que todos esos sonidos que se produjeron surgieron de la nariz. Y dijeron, bueno, entonces ñaño es quien habla con ayuda de la nariz. Todos, la mayor parte de las expresiones del otomí se utiliza la aspiración de la expulsión o absorción de la lengua, del oxígeno, para que de esta forma vaya surgiendo precisamente el sonido de la lengua otomí o ñaño. Y efectivamente a partir de esa fecha se tomaron los acuerdos y dijeron, bueno, pues vamos a tomar como punto principal al Valle del Mazital, que ellos, es muy notorio este sonido, este cambio de otomí a ñaño. Entonces vamos a decir que ñaño es quien habla con ayuda de la nariz. Y a partir de entonces dijeron, ya como conclusiones con nuestros representantes, autoridades educativas y gubernamentales, dicen, en lo sucesivo se va a decir ñaño, quien habla con ayuda de la nariz. Por lo tanto, son los hablantes ñaño de esas regiones que hablan el otomí. Vean ustedes la gran importancia que adquirió a partir de entonces aquí en nuestro Valle del Mazital, pues todas las organizaciones que existían, por ejemplo, los camioneros comenzaron a decir grupo ñaño, tienda ñaño, farmacia ñaño, en fin, todos estos lugares adquirieron ese nombre de ñaño. Y a partir de entonces se le dio la gran importancia para poder decir que en lugar de utilizar la palabra otomí, se está usando hasta en la actualidad ñaño, quien habla con la ayuda de la nariz. Teniendo, pues, por consiguiente, todo lo que corresponde a los mensajes que hay a través de la radio, a través de las investigaciones que hay. Ahora sí dicen, vamos con los ñaños del Valle del Mazital. Ah, pero ¿qué sucedió con los demás grupos hablantes de la lengua otomí? Dijeron, bueno, se vaya a denominar ñaño, pero también se van a respetar las variantes dialectales que existen en cada uno de los poblados o regiones en donde se habla la lengua otomí y que se le va a llamar ñaño. Y por eso es que todavía aún en la región de Tenango de Doria se le conoce como otomí tepehua, ¿sí? Pero ya no utilizaron el ñaño. De hecho, ellos tuvieron de llevar ñojo tepehua, ¿verdad? Bueno, entonces así fue surgiendo cada uno de los cambios de cada uno de los estados hablantes de la lengua ñaño. Eso es lo más importante que tenemos en cuanto a nuestro estudio, a nuestra investigación, y que vivimos esa época como unidad de radio bilingüe que estuvimos representando. Nos dio gran importancia porque ya tuvimos muchos temas de qué hablar de nuestro grupo étnico, que cada uno de los grupos étnicos que existen en el país tiene su idiosincrasia, sus costumbres, tradiciones, gastronomía, y en fin, de ahí surgió la gran importancia de los grupos étnicos de México.